Hoy, día 14 de noviembre, celebramos el 33º domingo del tiempo ordinario. Y ya al ser el último domingo, antes ya de el último domingo del tiempo ordinario, que es la fiesta de Cristo Rey, la palabra de Dios entra ya a hablar de el Apocalipsis, de el fin de los tiempos, de la segunda venida de Cristo Jesús. Y así, la primera lectura del libro de Daniel nos habla de este tema, hablando de la salvación. Porque muchas veces caemos en el error de ver el Apocalipsis como algo trágico, como algo terrible, ¿no? Pero no podemos verlo así, tenemos que verlo en clave de salvación. El Señor viene, pero viene para salvarnos, no viene para castigarnos. Viene para castigar a aquellos que, lógicamente, han vivido al margen de Dios, de espaldas a Dios y de espaldas al bien, por tanto, ¿no? Sin embargo, el Señor, para nosotros, que somos discípulos de Cristo, que debemos procurar que nuestra fe se traduzca en nuestra propia vida, tenemos que verlo con esperanza. Por eso, cuando ya empezamos el tiempo de Adviento, hacemos ese canto alegre. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Es un canto de alegría, porque esperamos la venida de Cristo, viéndola, como digo, en esa clave de salvación. Y Jesús en el Evangelio nos habla de cómo esa salvación será universal. Universal no en el sentido de que todos se vayan a salvar, pero que sí que será, lógicamente, de los cuatro vientos, dice el Evangelio. Esa salvación vendrá para toda la tierra, a todos aquellos elegidos que hayan sido fieles discípulos del Señor, serán salvos, serán salvados. Y la clave de esa salvación la encontramos en la segunda lectura, en la lectura de la carta a los Hebreos, en la que se habla de esa ofrenda que ha hecho el Señor, esa ofrenda que ha hecho Jesús para alcanzarnos la salvación. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre, dice la lectura, a los que van siendo consagrados. Antes, cualquier otro sacerdote que ejercía su ministerio, pues ofrecía muchas veces los mismos sacrificios. Jesucristo ha hecho un solo sacrificio, que es precisamente su entrega en la cruz. Esa entrega en la cruz es la que nos garantiza el perdón de los pecados. Pero tenemos que recordar lo que nos dice San Pablo. Tenemos que poner nosotros lo que falta a la pasión de Jesús. ¿Y qué es lo que falta? Mi propia adhesión. Porque el Dios que me crea sin mí no me salvará sin mí. Del mismo modo que Jesús o que Dios no nos preguntó si queríamos venir a este mundo para traernos a Él, del mismo modo también sí que nos pregunta si queremos o no queremos salvarnos, si aceptamos ese sacrificio por la fe en Cristo Jesús o no lo aceptamos. Al no aceptarlo, pues ese sacrificio de Cristo en la cruz para esa persona cae, por así decir, entre comillas, en saco roto. Por eso tenemos que esforzarnos para que realmente ese sacrificio de Cristo en la cruz sea fructífero para nosotros, que esa cruz dé fruto. De ahí que nosotros no manifestemos nuestra fe simplemente de boquilla. Dice Jesús, no todo aquel que dice Señor, Señor se salvará. Tenemos que procurar que esa fe que nosotros profesamos por los labios se traduzca en los actos de cada día. Y no es simplemente, como podríamos pensar a lo mejor en la vida de los santos, en actos extraordinarios de amor, sino que cada acto sencillo, cada acto ordinario de cada día, si lo hacemos con amor, estamos viviendo nuestra fe. Estamos realmente traduciendo en nuestra vida esa fe que profesamos con los labios. Cuando uno vive siempre desde esta dimensión de seguimiento de Cristo real, uno no puede ver estas lecturas que hoy leemos y que meditamos con miedo.
o con incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Y yo me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Y si no paso el corte y me quedo por debajo del corte, qué va a pasar? ¿Dónde queda entonces la esperanza? Porque las virtudes del cristiano deben ser tres: la fe, el amor y la esperanza. Y unas beben de otras, y no se pueden entender unas sin las otras. Por lo tanto, si yo vacilo en la esperanza, será que estoy vacilando también en la fe y que estoy vacilando también en el amor. Por eso tenemos que, en este tiempo, alimentar esa esperanza. Alimentar esa esperanza sabiendo que, oye, que aquel que viene a juzgarnos no es un Dios vengativo que no conozco, que no sé por dónde me va a salir o por dónde no me va a salir, como aquel que se presenta a un examen para el que no ha estudiado, ¿no? Que va con el lógico temor de no saber qué le van a preguntar, si sabrá contestar, si no sabrá contestar. ¿Cómo vamos a encarar la idea del Apocalipsis o de la segunda venida del Señor con esa incertidumbre? ¿Será porque me falta fe? Una fe verdadera, no una fe muerta, como dice Santiago, ¿no? Una fe con obras. ¿Y será porque me falta amor? Ese amor a Dios, ese amor que corresponde a un amor que yo he conocido previamente. Como dice San Juan, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por lo tanto, ese amor, esa virtud del amor, es un corresponder a ese amor que he conocido de Dios. Si yo no he conocido ese amor, es lógico que pueda tener miedo. Si yo no he conocido ese amor, es lógico que pueda tener a lo mejor incertidumbre. Pero si yo he conocido el amor de Dios, ¿qué miedo voy a tener? ¿Por qué voy a temblar? Será porque no estoy correspondiendo a ese amor, como sé que debo hacerlo. Esa es la grandeza de la conciencia. Es esa voz de Dios dentro de nosotros que nos advierte, ¿no? Y nos pone la luz de emergencia diciendo, no voy por buen camino, no estoy yendo bien. Cuando uno medita sobre estos temas y siente que en su corazón nace esa incertidumbre o ese temor, tiene que plantearse que algo no estoy haciendo bien. Si yo soy cristiano o digo que soy cristiano y esa incertidumbre crece en mi corazón, significa que algo no estoy haciendo bien. Cuando uno va leyendo estas lecturas del domingo que hoy la Iglesia nos propone, esa primera lectura de Daniel, esa segunda lectura de los Hebreos y ese Evangelio de Marcos, cuando uno se para a leerlo detenidamente, ¿qué respuesta puede encontrar en su corazón más que esperanza? Y más que ganas de que eso ya llegue, ¿no? Esa inquietud y esa un poquito impaciencia bien entendida, ¿no? De decir, oye, Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto en volver? Vuelve ya. ¿A qué estamos esperando, no? Y así eso pasaba incluso en los primeros años de andadura de la Iglesia y San Pedro tiene que salir al paso y decir, no es que el Señor tarde en volver, es que tiene paciencia con nosotros, ¿no? Como diciendo, el Señor podría venir ya, pero mejor conviene que no venga todavía tan rápido porque todavía nos falta un poquito, ¿no? Nos falta cocer un poquito mejor esa patata, ese corazón, que no está todavía en sintonía con el corazón de Jesús. Bien, nosotros tenemos que sentir esa urgencia también. Es decir, oye, que la segunda venida del Señor puede ser ahora. ¿Y yo estoy bien preparado? Pues, si no estoy bien preparado, tengo que hacer algún cambio, ¿no? Y no dejarlo para mañana, ni para pasado. Esa es la grandeza del Apocalipsis, de la segunda venida, ¿no? Que nos apremia a ser prestos en la conversión y a no dejarlo para más adelante. Esa urgencia sí que la tiene que sentir el cristiano, de no dejar para mañana esa conversión que necesito hacer hoy, que necesito que se produzca ya. Porque cuando llegue el Señor tengo que estar preparado. No nos puede pasar como a esas vírgenes imprudentes
en esa parábola que dice Jesús, aquellas que no habían llevado su aceite y le piden prestado a las que sí que iban a entrar y dicen, no, porque a lo mejor no hay para los dos, tienes que ir tú y comprarte tu aceite. Y cuando volvieron con el aceite comprado, ya era tarde. Eso es lo que no podemos dejar que nos pase. Pero ojo, esa urgencia, ese querer espolearnos al Señor, ¿no? No es incertidumbre, no es miedo, no es temor a la segunda venida. Es simplemente ese ánimo que quiere darnos el Señor para que nuestra conversión se produzca cuanto antes mejor. Y cuanto antes mejor significa ya. Esa es la urgencia que nos quiere transmitir la palabra, ¿no? ¿Qué leemos en el Salmo? Y con esto terminamos. ¿Qué respuesta damos al Salmo que leemos? Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Esa tiene que ser la oración del cristiano. Y ponernos en las manos del Señor sabiendo que Él es el que nos puede dar la gracia para que se produzca esa conversión y que cuando Él llegue, cuando Él vuelva, estemos bien preparados. Que así sea.